¿Y si un láser que atraviesa la canopia revelara una Amazonia desconocida, cuadriculada de ciudades olvidadas, de carreteras y de obras monumentales ocultas bajo la selva densa? ¿Listo para descubrir cómo una simple autorización de sobrevuelo en 2019 desencadenó una de las investigaciones más explosivas sobre la historia y la soberanía de la Amazonia? En el bochorno silencioso de la Amazonia, la luz apenas logra tocar la tierra. Los troncos alzan sus columnas, la canopia forma un techo de vegetación compacta. En el suelo, el barro, las raíces, las sombras. En las copas, nubes pesadas, lentas, quemadas por el sol. No es una luz pasiva que se contente con recibir. Es un rayo que ataca, que interroga el mundo. Un láser brota del vientre de un avión, pulsa por miles, por millones de impactos por segundo. Cada impulso parte, golpea una hoja, una rama, un tronco, un relieve, y rebota. El tiempo que tarda en regresar revela la distancia. De estos vaivenes nace una nube de puntos, densa como la lluvia, ordenada como una trama. La topografía despierta bajo el bosque. Tecnología de teledetección activa, longitud de onda, frecuencia de impulsión, modelo numérico del terreno. Una región entera que, por primera vez, revela sus arrugas, sus huecos, sus huellas. En el Camboya húmedo, el LIDAR ya acaba de golpear. Angkor, la ciudad de piedra en el corazón de la jungla, se cree sola. Pero los haces láser, bajo la dirección de Damian Evans y de su ejército de investigadores, surcan el cielo. En 2013, en las páginas de PNAS, cae el veredicto. Bajo los árboles surgen carreteras, se dibujan diques, aparecen barrios enteros. La jungla escondía una metrópoli tentacular. Angkor ya no es una ciudad aislada. Es un sistema, vasto, ordenado, tensado como una tela alrededor de los templos. Más lejos, hacia el oeste, el bosque del Petén se extiende sobre Guatemala. Allí también, los árboles cubren las piedras mayas con su musgo espeso. En 2018, los láseres sobrevuelan de nuevo. Marcelo A. Canuto y sus aliados cartografían, recomponen, desvelan. Terrazas, murallas, calzadas elevadas. Se creía que el bosque había tragado las ciudades. Se descubre que apenas las ha velado. Desde hace años ya, la gran selva no se deja por completo en la sombra. Los satélites indiscutidos de las agencias espaciales, NASA, ESA, escrutan su manto. Los sensores ópticos vigilan las cicatrices de deforestación. Los radares atraviesan las nubes, leen los relieves incluso bajo la lluvia. Los informes del INPE, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, alinean las cifras, cartografían los claros, miden los frentes de tala. Los programas PRODES y DETER tejen una vigilancia continua sobre el verde. Pero falta algo. La selva se ve desde arriba, en superficie. Su subsuelo, sus relieves finos, sus huellas humanas antiguas siguen siendo indistintas. En los laboratorios brasileños, en las oficinas del INPE, en los equipos asociados a las agencias extranjeras, se forma una impaciencia. El LIDAR ya ha servido para medir la estructura del bosque, su biomasa, sus volúmenes de carbono. Aquí y allá, estudios piloto, modestos, han acariciado algunas parcelas. Se habla de parcelas de muestreo, de estimaciones finas de canopia, de topografía detallada. Pero la Amazonia entera sigue siendo un coloso sin rostro. La tecnología merodea, pero aún no reina. Y entre bastidores de esta espera técnica estalla otro debate. No en el lenguaje inmóvil de los sensores, sino en el tumulto de las revistas, de los congresos, de las controversias. Un debate sobre los hombres que, antaño, habitaron este teatro de verdor. Durante mucho tiempo, la Amazonia precolombina se pinta como un mundo vacío. Un bosque casi intacto, poblado de grupos dispersos, débiles, incapaces de transformar de forma duradera su entorno. Los suelos pobres, las lluvias pesadas, los ríos imprevisibles. Todo parece conspirar contra una alta densidad humana. Science, Nature, PNAS, Latin American Antiquity. Todas estas tribunas reciben estudios que discuten, se oponen, se contradicen. Anna C. Roosevelt traza un primer surco. En la isla de Marajó, en la desembocadura del Amazonas, excava, mide, reconstruye. En los sitios de la Baja Amazonia encuentra túmulos, aldeas, huellas de organización compleja. Sus trabajos sacuden la imagen de un bosque virgen. Dibuja un mundo en el que las sociedades precolombinas modelan el suelo, planifican el espacio, construyen con el tiempo. En el Alto Xingu se posa otra mirada. Michael J. Heckenberger recorre, cartografía, dialoga con las comunidades actuales, coteja los indicios. En 2003, en Science, expone las aldeas en red. Sistemas de poblamiento conectados entre sí, carreteras, plazas centrales, empalizadas. Una geometría social toma forma en la meseta xinguana. Nada que ver con la imagen de pequeños grupos errantes.
Se habla de sistemas regionales, de planificación, de centralidades múltiples. Eduardo Neves, en la Universidad de Sao Paulo, escruta los suelos. La terra preta, esas tierras negras, ricas en carbono, en fragmentos de cerámica, en restos orgánicos transformados, se extiende por islotes, por mantos, a lo largo de los ríos y a veces más allá. Estos suelos no son un don de la naturaleza, son la huella lenta de siglos de ocupación humana. Hogares, basureros, prácticas agrícolas, todo ello se condensa, se metamorfosea en una herencia oscura, fértil, única. Él también habla, escribe, demuestra. La Amazonia no es un desierto humano. Luego vienen las señales visibles desde el cielo. En el estado de Acre, en el oeste de Brasil, el bosque retrocede bajo la presión de las motosierras. Allí donde se abre el dosel, los satélites, los aviones, los drones, los ojos humanos ven otra cosa que tocones. Aparecen formas geométricas en la tierra puesta al desnudo. Círculos, rectángulos, líneas, fosos, cercados. Geoglifos, regulares, inmensos, a veces conectados entre sí. Los artículos de Antiquity, del Journal of Archaeological Science y de otras revistas arqueológicas se apropian de estas figuras. Se visita el suelo, se mide la profundidad de los fosos, el ancho de los terraplenes. Se entiende, estas formas no tienen nada de natural. Son la firma de antiguos ingenieros, de comunidades capaces de modelar el paisaje a gran escala. Estos descubrimientos se multiplican. Acre, Rondônia, Mato Grosso, otras regiones entregan a la vista aérea esas cicatrices de tierra. La tesis de una Amazonia débilmente poblada se desmorona. Pero el rompecabezas sigue incompleto. Los claros de hoy no abren más que estrechas ventanas sobre el inmenso bosque aún intacto. En Brasil, las instituciones velan sobre estas revelaciones. Las universidades federales, USP, UFPA, UFAC y tantas otras, llevan los proyectos. El Museu Paraense Emílio Weldy, viejo guardián de las ciencias amazónicas, acumula las colecciones, los relevamientos, los archivos. El IPHAN, el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, fija las reglas, vigila, protege. Cada sitio, cada geoglifo, cada vestigio ocupa un lugar en un inventario nacional aún incompleto, pero ya estratégico. Desde 1937, el IPHAN impone su sello sobre el patrimonio arqueológico. Nadie puede excavar, sondear, prospectar sin su autorización. Brasil eligió pronto considerar los vestigios antiguos como bienes de la Unión, inalienables, indisponibles. Los arqueólogos redactan propuestas, planes de excavación, metodologías de prospección. Su destino reposa en manos de comités, de directores, de funcionarios encargados de decir sí o no al contacto entre la pala, el escáner, el láser y la tierra. Más al norte, en São José dos Campos, el INPE vigila el bosque como un vigilante silencioso. Desde los años 1980, Prodes dibuja año tras año la mordida de las motosierras. DETER, más rápido, sigue casi en tiempo real los frentes de tala, los incendios, las manchas negruzcas de rofas a fuego. La teledetección no es una curiosidad académica. Es un arma del Estado, un instrumento de política pública. Cuando un píxel cambia de color, se escribe un informe, cae una multa o estalla una controversia. Otros guardianes completan este dispositivo. La FUNAI, nacida en 1967, vela sobre las tierras indígenas, esos territorios homologados o en proceso de demarcación donde viven los pueblos originarios. Su derecho, grabado en la Constitución de 1988, se enraiza en la protección de sus tierras, de sus modos de vida, de sus saberes. Toda investigación que traspasa esas fronteras debe contar con la FUNAI. Consentimiento, autorizaciones, protocolos de consulta. No se sobrevuelan impunemente las casas, los campos, los ríos, de un pueblo que ya ha sido traicionado demasiadas veces. Por encima de este entramado institucional, la ley extiende su red. La Constitución proclama el deber de defender el medio ambiente. Consagra las tierras indígenas como bienes de la Unión, de uso exclusivo de los pueblos que viven en ellas. El Código Forestal, en su versión de 2012, dicta lo que se puede talar, lo que se debe conservar, lo que se debe replantar. Las leyes de 2015, sobre el acceso a los recursos genéticos y a los saberes tradicionales, encuadran todo muestreo, toda utilización, toda valorización de lo vivo y del saber de los pueblos. Incluso una encuesta LIDAR, que no recoge ni hoja ni semilla, no puede ignorar estos hilos cruzados. Afecta a la imagen del territorio, a veces a la localización de recursos, a la lectura fina de aquello que, más tarde, podría ser explotado o protegido. En octubre de 2018, las urnas deciden. Jair Bolsonaro es elegido presidente de Brasil. El 1 de enero de 2019, asume sus funciones, bajo la atenta mirada de los jueces del Tribunal Superior Electoral, de las cámaras de la Folha de São Paulo, de O Globo, de Estadão
y de los periódicos del mundo entero. Su discurso ya es conocido. Durante la campaña, repitió sus promesas, sus amenazas, sus críticas. La Amazonia, en su boca, no es ante todo un patrimonio mundial, ni un laboratorio climático. Es un territorio nacional que hay que defender, explotar, abrir al agronegocio, a la extracción minera. Fustiga los controles ambientales, presentados como trabas al desarrollo. Arremete contra las ONG, acusadas de servir a intereses extranjeros. Se muestra desconfiado hacia las instituciones científicas que, como el INPE, revelan las cifras de la deforestación. Los medios brasileños e internacionales, BBC, The New York Times, Le Monde, retransmiten estas declaraciones, se inquietan, las diseccionan. A partir de 2019, la administración se reorganiza. La FUNAI es trasladada, por un tiempo, al Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, antes de volver a la tutela de justicia. Decretos publicados en el Diario Oficial da União rediseñan las cadenas de mando, las zonas de influencia. Las señales son claras. El equilibrio entre protección de los pueblos indígenas, control del medio ambiente y explotación económica del territorio va a ser renegociado con brutalidad. En los pasillos de las agencias ambientales se siente una tensión sorda. El INPE, el IBAMA, el ICMBio ven levantarse un viento contrario. En 2019, los incendios se multiplican. Los datos de los satélites, las alertas de los sistemas de vigilancia, dan cuenta de un aumento de los focos de fuego. Las llamas corren por la Amazonía. El mundo mira, horrorizado. Entonces estalla un enfrentamiento simbólico. El presidente pone en duda las cifras del INPE. Acusa a sus científicos de mentir, de perjudicar la imagen del país. El director, Ricardo Galbao, defiende públicamente los datos, el método, la independencia científica. La ruptura es total. En agosto de 2019 es destituido. Las revistas Science, Nature y la prensa internacional documentan el episodio, ven en él el signo de un conflicto más profundo entre ciencia y poder. En este clima de desconfianza, toda empresa de cartografía fina del territorio se convierte en un asunto político. El LIDAR, que podría parecer un instrumento neutro, bascula en el campo de la soberanía, porque promete mapas detallados, una topografía de alta resolución, datos valiosos que otros países desearían poseer. Brasil, desde hace mucho tiempo, vigila celosamente la difusión de esta información. Las fronteras, las bases militares, las instalaciones estratégicas no deben quedar en acceso libre, píxel por píxel. Así, cuando se perfila un proyecto LIDAR de gran envergadura sobre la Amazonía, no tropieza solo con la densidad del bosque o con las nubes persistentes. Tropieza con una muralla administrativa, con una fortaleza jurídica, con un debate político inflamable. Para hacer despegar un avión equipado con LIDAR sobre la selva, primero hay que hablar con el cielo. La ANAC, la Agencia Nacional de Aviación Civil, debe autorizar los vuelos. El DCEA, brazo de la Fuerza Aérea Brasileña para el control del espacio aéreo, debe aprobar los planes, distribuir los corredores, asegurarse de que nada, en este ballet de sobrevuelos, amenace la seguridad nacional. Luego hay que hablar con los guardianes de los mapas. Evalúan la sensibilidad de los datos producidos. Resolución, precisión, zonas cubiertas. Todo se sopesa, se discute, a veces se restringe. Por último, toman la palabra los vigilantes del suelo. El IFAN, que ve allí una prospección arqueológica de un nuevo tipo, debe dar luz verde. El IBAMA, en lo que respecta a las cuestiones ambientales, verifica que las operaciones no perjudiquen las zonas protegidas. La FUNAI, por las tierras indígenas eventualmente atravesadas por los haces, debe ser consultada. El LIDAR no toca la tierra, pero ve, y esa mirada puede bastar para despertar conflictos. En los ministerios, en las oficinas de los estados mayores, se evocan discretamente los decretos, las ordenanzas que enmarcan la producción y la difusión de datos geoespaciales de alta resolución. Ciertas zonas siguen siendo secretas, o su representación se difumina, se degrada, se reserva para uso interno. ¿Hasta dónde se puede ver? ¿Y quién, después, tendrá acceso a esa visión? 2019 apenas ha comenzado cuando el tiempo se contrae. Los nuevos ministros asumen sus funciones. El Ministerio de Medio Ambiente, de Defensa, de Ciencia y Tecnología reorganizan sus prioridades. Los discursos sobre la soberanía de la Amazonía se hacen más insistentes. Se denuncia la presencia de ONG internacionales, se expresan temores sobre los proyectos de investigación extranjeros, se habla de amenazas sobre los datos estratégicos del territorio. En el Congreso, en la prensa, estos temas encienden las pasiones. En el corazón de esta vorágine verbal, los científicos, por su parte, preparan expedientes.
Redactan proyectos para el CNPq, para la CAPES, para agencias de financiación extranjeras como la NSF o el ERC. Todos saben que el LIDAR podría revolucionar el conocimiento de la Amazonía, como lo hizo con Anchor o el mundo maya. Los desafíos son múltiples. Arqueológicos, en primer lugar. Porque con un LiDAR desplegado a gran escala, se podrían cartografiar miles de kilómetros cuadrados, detectar los geoglifos aún invisibles bajo el dosel, comprender las redes de aldeas, seguir las huellas de antiguas rutas, detectar los campos elevados, los fosos, los canales. Sería dar por fin un cuerpo sólido a las hipótesis de Heckenberger, de Neves, de Roosevelt y de tantos otros. Sería ver la trama humana tejida en el bosque, en lugar de solo vislumbrar fragmentos de ella. Ambientales también. Los datos LiDAR permitirían medir con una precisión sin igual la estructura vertical del bosque, la arquitectura de los estratos, la distribución de la biomasa. Acoplados a las series temporales del INPE, afinarían la comprensión de las dinámicas de deforestación, degradación y regeneración. Se vería qué bosques, detrás de un dosel verde aparentemente intacto, ya llevan las huellas de la extracción selectiva, de incendios pasados, de presiones invisibles. Políticos, por último, porque una cartografía tan detallada toca la carne sensible de la soberanía. Desde hace décadas, los gobiernos brasileños afirman que la Amazonía pertenece a Brasil, que no puede ser internacionalizada, que sus recursos, sus datos, sus imágenes no pueden circular libremente sin salvaguardas. En los debates del Congreso, en los informes militares, en las declaraciones oficiales, esta preocupación asoma sin cesar. Un proyecto LiDAR que mezclara socios extranjeros, aviones, servidores, bases de datos, haría sonar todas las alarmas. Así, en el momento en que se preparan las primeras solicitudes formales de autorización para grandes campañas LiDAR en la Amazonía, se impone una doble necesidad. Hay que convencer a los guardianes de la soberanía de que esos datos permanecerán bajo control brasileño. Y al mismo tiempo, hay que tranquilizar a los investigadores extranjeros, a los financiadores, sobre el acceso futuro a esos tesoros de información. Pero el camino está lleno de alambres de púas. Para un proyecto que cubra amplias zonas del bosque, habrá que obtener autorizaciones aeronáuticas ante la ANAC y el DSEA, validaciones ambientales y arqueológicas ante el IBAMA y el IFAN, acuerdos explícitos para todo sobrevuelo de tierras indígenas, eventualmente visados y avales militares para la cartografía de zonas consideradas sensibles. Cada etapa puede bloquear, ralentizar o condicionar el proyecto. En 2019, por lo tanto, no se trata solo de una cuestión de tecnología, ni siquiera de un simple asunto de conocimiento científico. Es un enfrentamiento discreto entre la sed de conocimiento y el miedo a la injerencia, entre la promesa de una revelación histórica y el temor de ver el territorio desnudo ante miradas extranjeras. En el silencio de los laboratorios, en el murmullo de los ministerios, en el tumulto de los incendios del verano, se perfila un proyecto preciso. Una investigación LiDAR sobre la Amazonía, de una amplitud inédita, busca nacer. Tendrá que atravesar este bosque de instituciones, de leyes, de discursos. Tendrá que abrirse paso entre las resistencias, las desconfianzas, los cálculos políticos.